Bienvenidos y bienvenidas al episodio 223 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui, un podcast para amantes de la verdad. Hoy escuchaba que en China ha salido, o va a salir, no sé, una ley que va a obligar a todas las personas que sean influencers, ojo a lo que voy a decir, a ser titulados o tituladas en la materia que esas personas difundan, esa materia que las personas compartan, pontifiquen, den charlas y conferencias. Es como, vale, está bien, puedes hacerlo, pero antes tienes que tener una titulación. Es un poco bestia, si te lo paras a pensar, es un poco bestia, porque te dices, jolín, que no tengo libertad de expresión, entonces no puedo decir lo que yo quiera en redes. Sí, pero ojo, si tú tienes una comunidad muy grande de personas, ¿no?, pues que creen a pies juntillas lo que tú estás diciendo, ojo con lo que difundes, porque si te equivocas, si por ejemplo tú estás hablando de nutrición y no eres nutricionista y eres influencer y dices, pues cada día comete un cardo, ¿no?, o cómete, no sé, una coliflor, porque esto te va a ir muy bien para curarte no sé qué enfermedad, ojo, porque van a haber muchas personas que no lo van a cuestionar, lo van a hacer y lo mismo les perjudica. Entonces, por ahí sí que me parece que está bien que lo puedan regular. No, por supuesto, no coartar o eliminar la libertad de expresión, eso no, pero sí que haya un poco de filtro, porque estamos en un momento que no es que haya mucha información, es que hay mucha información y mucha desinformación, y todo junto es muy complicado. Entonces, hay mucho ruido, y si tú o yo, si no somos capaces de discernir ¿no?, entre lo que es verdad y lo que no lo es, y a veces es muy difícil saber cuándo cruza esta línea, pues si no somos capaces de eso, nos pueden convencer muy rápido y podemos tener problemas muy serios en la salud, ¿no? Podemos acabar haciendo locuras, ¿no?, a nivel de salud, y locuras con nuestros negocios, con nuestros números, ¿no?, con nuestro dinero. También podemos invertir en sitios peligrosos o podemos hacer barbaridades en casa como las que yo he escuchado muchas veces, pues de personas que son, ¿no?, pues quizá personas pues que se han hecho un nombre, ¿no?, ahora hablando ya de Feng Shui, y dicen pues a veces cosas que no tienen ni cabeza, ¿no?, ni pies ni cabeza, yo qué sé, o incluso personas que no es que se han hecho un nombre en el Feng Shui, personas que se han hecho un nombre en otras áreas, pues por ejemplo en el marketing o en el coach para, ¿no?, pues para emprendedores y tal, y que de repente pues se les debe acabar la materia, se les debe acabar, ¿no?, el qué decir, entonces empiezan a tocar otros palos y por ejemplo pues te dicen, pues pon una fuente en medio del comedor, que yo eso lo he escuchado de una persona que no se dedica al Feng Shui, y pensaba, madre mía, ojalá que nadie haya escuchado este reel, pero sí, lo han escuchado miles de personas, porque puedes liarla, o sea, se puede liar muy grande, muy grande. Tú pones una fuente donde no toca y, o sea, las desgracias pueden venir una tras otra, encadenadas. Entonces, eso me parece bien que lo regulen. De, no has estudiado Feng Shui, tía, no digas dónde poner una fuente. Antes, no, porque es un activador muy potente, y como eso te podría explicar muchos ejemplos. Así que, por un lado, me parece una decisión, un punto radical, ¿vale?, pero que creo que sea, o sea, un poco pagarán justos por pecadores, pero que creo que era necesario, ¿no?, para que se pueda valorar bien la formación de cada una de las personas que comparten, que difunden el mensaje, y la profundidad. Porque el conocimiento, cuando es serio, cuando el conocimiento es de verdad, eso nos protege, ¿no?, nos da contexto y nos permite pues poder decidir, pero con verdad. Cuando yo tengo la formación, cuando tengo la información, puedo decidir, pero con la verdad en la mano. Pero la información que sale de, vete a saber, de un reel, que viene de otro reel, que viene de otro reel, es como el teléfono escacharrado, ¿no? De lo que se dijo al principio a lo que te llega a ti, pues se parece como un huevo a una castaña, ¿no? Y eso suponiendo que el mensaje primero fuera cierto, que no fuera un bulo, porque si es un bulo, ya al final lo que llega, bueno, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, algo que se hizo quizá pues para hacerse viral y para ganar dinero, te llega a ti y tú, ¿no?, pues que eres inocente o que confías en que las personas hablan de lo que saben, vas y lo haces y la lías en tu salud, en tu casa o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me parece que las personas que comparten mensajes en redes sociales tienen una enorme responsabilidad, o tenemos todos los que lo hacemos una enorme responsabilidad a la hora de intentar transmitir verdad. O sea, puedes equivocarte, o sea,
Por supuesto, todos somos humanos, pero al menos hacerlo desde un lugar de verdad. Eso es lo que intento yo todos los días. Yo no intento ser viral, que si lo fuera, pues bueno, pero que no intento ser viral. Me da igual que un vídeo tenga 1000 likes o 300.000 likes. Yo lo que quiero es contar lo que conozco, lo que me funciona y poder compartirlo. Un día le decía a una amiga, yo no quiero ser viral, yo lo que quiero es dejar un legado, es decir, que cuando yo me vaya de este mundo, pues sea un poco mejor, aportando mi granito de arena, igual que yo, todo el mundo. Todos venimos aquí a dejar el mundo un poco mejor. Entonces, me encantaría que se pudiera compartir desde ese punto de yo sé esto, tú sabes lo otro, tú tienes una idea, yo tengo otra, pues vamos a compartir y así tendremos dos ideas, pero dos ideas que de verdad me vayan a funcionar, que me vayan a ir bien, ¿no? Que sean verdad. Hacer las cosas desde la verdad, de la verdad que te cambia la vida, ¿no? De, ostras, es que me ha dicho esto y realmente me ha cambiado la vida desde que he aplicado este consejo, ¿no? O he hecho esta cosa que me ha dicho, ¿no? Verdad de la que te cambia la vida, como lo que te voy a contar hoy. Es una de esas verdades que cambia la vida. Probablemente lo que te voy a contar te sorprenda, ¿vale? Yo no te pido que me creas. Una vez más, me gusta que las personas, ¿no? Usen ese poder de discernir, de decir sí o no. O sea, no te pido que me creas, simplemente te pido que si te gusta lo que te voy a contar, que lo pruebes y si te funciona bien y si no, lo descartas. Para mí, como siempre digo, esto es lo más científico que puede hacer una persona. No decir si creo o no creo en eso, ¿no? Es que no creo en lo que dices, pero lo has probado, ¿no? Entonces, tú estás hablando de supersticiones y creencias y yo te estoy hablando de algo empírico, que es que lo pruebes. Entonces, para mí no hay nada más científico que comprobar empíricamente que aquello que te dicen funciona o no funciona. Y lo que te voy a contar, te lo cuento porque creo que puede servirte, que puede ser de ayuda para ti en momentos complicados, para ti y para todo el mundo, en momentos difíciles de tu vida, ¿no? Porque seguro que has tenido momentos, o quizá ahora estás pasando por uno de esos momentos en los que todo se ha venido abajo, que todo se ha desmoronado, ¿no? Todo se ha hundido y cuando te pasa eso, cuando estás hecho un moco, a veces no quieres más teoría. Yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, ¿no? O cómo me tengo que sentir. No necesito a veces un libro más de autoayuda. No necesito un vídeo de YouTube que me anime. No, yo lo único que necesito cuando estoy hecha un moco y necesito salir de una situación es hacer algo. Necesito hacer algo, necesito tomar acción, necesito mover ficha, necesito mover energía. No me puedo quedar de brazos cruzados esperando la respuesta, esperando una epifanía. Necesito hacer algo con mis manos para solucionar eso que no sé cómo solucionar. Yo no sé si me estoy explicando. Por ejemplo, está siendo un momento duro porque tú estás esperando una respuesta muy importante, necesito que me conteste esa persona, es algo muy importante, me crea una ansiedad tremenda no tener ya la respuesta, no tener ya la resolución, estás esperando, no sé, pues un juicio, quizá la resolución, estás esperando, pues no sé, que alguien te dé una cifra importante para tomar una decisión, ¿no? Necesitas que se te resuelva quizá un tema con el dinero, que te devuelvan un dinero, ¿no? O sea, estoy en casa y necesito que esa persona me devuelva el dinero que yo le dejé y ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer, ¿no? O necesito que se me cumpla algo, un deseo, un anhelo muy, muy profundo o qué sé yo, o necesito, si estoy pasando por una enfermedad y necesito ya resolver esto o que me den la respuesta, qué es lo que tengo, necesito salir de esa duda o quizá necesito recuperar la ilusión por algo o con alguien, he perdido la ilusión con esa persona y yo necesito ya salir de ahí, no quiero que me expliquen más, quiero salir de aquí, tengo que hacer algo, ¿no? Hay tantas cosas, ¿no? que puede que nos agobien o que te estén agobiando ahora mismo a ti, hasta el punto de, a mí me ha pasado, ya te contaré, de acostarme pensando en eso y levantarme pensando en eso, ¿no? Vivir algo tan duro que casi no puedes ni comer. Tienes un nudo en el estómago, no puedes ni comer. Algo tan pesado, ¿no? tan denso que no puedas dejar de llorar. Incluso solo pensarlo te pones a llorar. Hablas del tema y te pones a llorar, ¿no? Pues si te está pasando eso, ¿no? que llevas algo adentro, ¿no? Algo que llevas
que hace tiempo que estás esperando que se resuelva y se te hacen los segundos eternos, ¿no? Parece que cada segundo se te hace una hora, pues lo que te voy a explicar hoy te va a ayudar. Te va a ayudar mucho porque cuando estás en ese punto de no tener respuestas, algo que ocurre es que la energía se estanca y entras en bucle, ¿vale? Cuando tú estás demasiado tiempo quieta esperando, entras en bucle, como se suele decir, el que espera desespera, entras en una energía muy chunga, muy hacia abajo, ¿no? Ya estás de mal humor, estás que la gente te habla y no escuchas, ¿no? Entonces, para salir de ahí hay que hacer algo. Por eso, hoy te voy a hablar de algo que no es teoría, es algo que es práctica. Hoy te voy a hablar de cómo actuar, no de cómo pensar cuando estás así, sino de cómo actúo cuando tengo una de estas épocas, ¿no? Cuando tengo un problema tan gordo. Hoy te voy a hablar de algo sumamente mágico, ¿no? Algo que no sé si alguna vez has escuchado o si alguna vez has practicado, pero te aseguro que si no lo has hecho te va a encantar, te va a maravillar, te va a motivar y te va a ilusionar. Y lo que es mejor, van a empezar a pasar cosas en tu vida y se van a desencallar muchos temas de los que te agobian. Pero antes de explicarte esto, déjame darte las gracias una semana más, un episodio más por estar aquí. Deseo que estés bien, tú y tu familia y tus seres queridos, y si no estás bien, si no estás pasando por uno de esos buenos momentos que tiene la vida, pues no solo desearte que se pase pronto, sino desearte que intentes hacer alguna de las cosas que te voy a comentar hoy. Venga, va, pues no me alargo más, no te hago esperar más y te explico. Lo que quiero compartir contigo es algo que yo cuando empecé a hacerlo me dejó atónita, y es el usar tu casa como un campo cuántico para acelerar el cambio. Puede que esto que te estoy diciendo ahora te suene a chino, pero por primera vez esto no es chino, esto no es metafísica china, esto no es Feng Shui, esto es física y energía, ¿vale? Te voy a hablar de algunas cosas, verás que es muy fácil, de cosas muy aterrizadas, muy sencillas de hacer y que están relacionadas, como te digo, con la física cuántica, cosas que puedes hacer en tu casa hoy mismo si quieres para poder cambiar una situación, como te decía, o cambiar una energía simplemente en tu hogar. Pues hay una energía muy densa, ¿no? Puedes cambiar también la energía con esto, o a veces la energía es, pues, o sea, se nos ha ido de las manos, estamos en un caso extremo, perdóname la expresión, hay una energía de mierda en mi vida y en mi casa, pues hago esto para poder cambiar esa situación. Entonces te voy a compartir, no sé si tengo bastantes en mente, por lo menos dos o tres cosas que puedes hacer, ¿vale? Si te gusta el tema, pues ya haré otro episodio, pero al menos un par de cosas que puedes hacer para cambiar esa situación o esa energía. La primera de todas es crear un objeto entrelazado con una intención. Déjame que te cuente. En física cuántica, yo no soy experta en física cuántica, pero sí que soy experta en curiosidad y en probar muchas cosas, en experimentarlas en primera persona, en caerme, en dejarme los dientes al suelo, volver a levantarme, volver a probarlo, y al final cuando ya lo he probado digo, vale, ahora lo comparto, ¿vale? Entonces sí que soy de leer, de experimentar, de estudiar, de comprobar, de contrastar. Me encanta, soy una mente inquieta, curiosa, y la física cuántica no es mi fuerte, pero me gusta y hay cosas que aplico de física cuántica sin ser una experta. Así que si tú eres una experta, oye, pues te invito al podcast para que des conmigo, hacemos una entrevista. Yo lo que te voy a compartir es a modo amateur, pero de verdad que me encantaría si alguien quiere participar en eso, porque es un tema que me apasiona. Entonces, lo que te voy a compartir es justamente eso. Un tip muy fácil, que es el entrelazado, ¿vale? Crear un objeto entrelazado con intención, que significa que si en física cuántica el entrelazamiento, vamos primero a la base y luego te cuento cómo hacerlo, ¿vale? El entrelazamiento en física cuántica significa que dos partículas, ¿vale? Dos partículas quedan conectadas de tal forma que lo que le pase a una está ligado a la otra, ¿no? Eso es complejo de explicar, pero reducido y bajado a tierra y explicado muy, muy básico, sería eso, ¿vale? Entonces, dos partículas que quedan conectadas de tal forma que lo que le pase a la una, le pasa a la otra. Entonces, en casa, obviamente, no te voy a decir que montes un laboratorio con microscopios y placas Petri, pero en casa podemos utilizar esta idea del entrelazado, ¿vale? Con un objeto. Entonces,
¿Cómo hacemos este entrelazado con intención y para qué sirve esto? ¿Vale? Pues mira, se trata de que crees un vínculo, ¿sí? Que tú crees un vínculo entre tú y un objeto concreto, ¿vale? El que quieras, ahora te diré qué puede ser, pero entre tú y un objeto para que ese objeto te recuerde y atención, y te devuelva el estado que tú quieres vivir, ¿vale? Es lo que también habrás escuchado una vez, porque alguna vez he hablado en algún post de las anclas. Esto es un ancla. Un ancla o un entrelazado lo que hace es que cuando tú miras o tocas ese objeto, tu sistema nervioso recibe la orden de ahora cambio de dirección, voy en esa dirección, ¿vale? Te voy a dar, por ejemplo, no sé, un ejemplo muy chorra, muy cotidiano, ¿vale? Que yo no lo hago así, pero para que lo veas. Estás en la cocina, ¿vale? Y yo qué sé, pues te discutes con tu hijo, o con tu marido, o con tu amiga, da igual, o con tu madre. ¿Qué pasa después de una discusión? Pues que estás tensa, ¿no? ¿Y el ambiente cómo está? Pues tenso también. Un ancla que sería acercarte a la nevera y pensar, ¿no? Y cuando tocas la nevera piensas, calma, ¿vale? Tú respiras un minuto con esa palabra y al cabo de unos segundos notas que el ambiente se ha tranquilizado, ¿vale? Esto es reprogramar el campo, que se le dice, ¿vale? Es decir, usamos un objeto para crear aquello que yo necesito sentir. Usamos la imagen del entrelazamiento cuántico para entender que dos cosas pueden comportarse como una sola historia. Tú y ese objeto compartís, ¿cómo te diría? Una misma narrativa, ¿sí? Una misma narrativa que puede ser pues, de cambio, de alivio, de decisión, de lo que tú elijas, ¿vale? Yo sé que puede sonar súper raro, pues te decía, no me creas, pruébalo. Pero es que esto no solo lo explica la mecánica cuántica, ¿vale? No es un tema de, mira, es que como es la física cuántica y eso. No. Es que eso también es... aquí hay una capa de neuropsicología, podríamos decir, que se llama el anclaje o el condicionamiento. Esto lo hemos visto, yo creo que hasta en filosofía, en el instituto se explicaba eso, ¿no? El condicionamiento o el anclaje. El condicionamiento justamente explica que el cerebro aprende asociaciones. Si siempre unes ese objeto con una emoción o con una decisión concreta, al tocarlo, ¿no? Tú disparas esa red neuronal y eso cambia lo que tú vives. Eso, aunque no me guste, eso se hace con los ratones de laboratorio, ¿no? Cuando tocan esta palanca les hacen una descarga. Luego entonces yo asocio eso con lo otro. Vale, pues es un anclaje también. Entonces, ¿cómo se haría esto del entrelazado paso a paso para que tú consigas aquello que tú quieres? ¿Vale? Y luego te voy a dar un ejemplo mío. Primero, elegir un objeto pequeño, algo que te guste tocar, algo que te guste mirar, ¿vale? Elige un objeto. Ese objeto es mejor si es un material vivo, por ejemplo, un mineral o una planta o un objeto de cerámica, ¿vale? Nada que esté roto, sobre todo, nada que esté hecho un asco, algo que te guste mirar, ¿vale? Y ahora tú nombras con una sola palabra, ¿vale? O sea, a ese objeto tú lo nombras con una sola palabra, una palabra que te cambie el estado en el que tú estás ahora. Imagínate que estás en carencia y tú quieres abundancia. Coges ese objeto y dices abundancia. O estás ahora que te sientes muy esclava o muy atada de manos y pies a un trabajo o a una persona. Pues tú lo bautizas como, no sé, pues libertad. O estás con mucha ansiedad porque necesitas una solución a un problema o tienes algo que, ¿no? Pues que te inquieta. ¿Qué quieres? Calma asociado a esa situación, ¿no? O necesito valor para tomar una decisión. Coges ese objeto y lo nombras, ¿no? Le pones ese nombre. Pues valor, libertad, calma, abundancia. Cuanto más concreta sea la palabra y más te vibre a ti, ¿vale? Más te resuene a ti, muchísimo mejor. Que cuando tú digas esa palabra es como... sí, eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, a continuación tú coges ese objeto y lo cargas de alguna manera podríamos decir, con un micro ritual de no sé, minuto y medio, ¿vale? Más o menos. Coges el objeto, lo sostienes a la altura del pecho, en el corazón, haces 3 respiraciones lentas y dices en voz baja la palabra elegida 3 veces. 3 veces y visualizas una escena de ti en la que tú ya tienes eso, en la que tú ya estás fuera del pozo, en la que tú ya sientes eso, ¿vale? Tú ya estás fuera de lo que te preocupa. Visualizas una escena en la que tú ya tienes eso
que tú quieres, eso que tú necesitas, eso que tú anhelas, ¿vale? Vale, ahora colocas ese objeto en un lugar de paso que veas varias veces al día, en la entrada, en la mesilla de noche, en tu escritorio, donde tú quieras, pero que tú lo veas y que nadie te lo toque, ¿vale? Y ahora, recuerda lo que te voy a decir ahora. Cada vez que tú lo veas, que tú lo mires o que tú lo toques, te tienes que detener unos, 2, 3, 4 segundos y repetir la palabra que hayas elegido. Es súper importante que repitas la palabra que hayas elegido de forma idéntica. Si tú dijiste tranquilidad, tranquilidad, abundancia, abundancia, no digas otra palabra, es la misma palabra que tú dijiste, ¿vale? ¿Por qué? Porque así el cerebro aprende rápido a hacer esa asociación. El cerebro en realidad es muy simple, es muy de órdenes, o sea, nos parece que es mucho más complejo de lo que realmente es. Son órdenes y son hábitos. El cerebro, como decía una compañera, es un yonki de los hábitos, ¿no? Entonces, simplemente necesita eso, que tú le repitas de forma idéntica esa palabra. Y ahora ya por último, tienes que revisar, más o menos, a los 7 días de tú haber hecho eso, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Cuando tú repites esa palabra, ¿vale? Si tú dices esa palabra, cuando ves el objeto y repites esa palabra, tienes que observar qué pasa. Si el cuerpo cambia, si respiras mejor, si ya no estás con las cejas juntas, ¿no? Con cara de enfadada, si ya no estás con ansiedad, si ya no aparece el impulso, si eso ha pasado, si de repente te notas distinta, si el cuerpo está bien, está ligero, está tranquilo, cuando pasas por delante del objeto y pronuncias esa palabra, es que el anclaje ha cogido bien, ¿vale? Si no, tienes que cambiar la palabra o tienes que mover el objeto o quizá coger otro objeto, ¿vale? Para poder hacerlo. Pero es importante que sientas cómo te... Que te observes cómo te sientes y claro, de entrada eso es lo primero que vas a observar, un cambio en ti, pero luego lo que vas a observar es que esa situación, en este caso si simplemente querías un cambio de estado de ánimo ya lo habrás conseguido, pero si querías conseguir algo, si querías cambiar una situación, verás que la situación empieza a desencallarse, que empiezan a pasar cosas, que empiezan a deshacerse nudos. Yo, por ejemplo, te cuento mi experiencia, la más reciente, ¿vale? Lo he hecho otras veces, esta es la más reciente, lo he hecho con una planta, ¿vale? Yo tenía un tema atascado, un tema que me creaba mogollón, muchísima ansiedad, lo tenía desde el mes de abril. Este tema ha habido épocas de todo, épocas en las que lo he llevado mejor, épocas en las que lo he llevado peor, pero últimamente ya no me dejaba dormir, ¿vale? Ya me hacía llorar, me iba a dormir llorando y me levantaba llorando porque este tema me angustiaba muchísimo. ¿Qué hice? Hice este ejercicio y te puedo prometer, con una planta, y te puedo prometer, y te prometo, y te lo juro, te pongo la mano encima de la mesa, encima del libro que tú quieras, para prometerte que después, lo hice y después de 7 meses, atención, este tema se me ha solucionado, no te lo vas a creer, pero te prometo que es así, en 3 días. Tal como te lo digo, en 3 días. Marta, ¿significa que cualquier tema se va a solucionar en 3 días? No lo sé, no lo sé. Yo te digo mi experiencia, la teoría que te la comparto, la experiencia porque yo también lo he vivido. Entonces, funcionar funciona. No sé, no me hagas decirte en cuánto tiempo, no me hagas decirte de qué manera se va a solucionar. No lo sé porque la vida es muy creativa y tiene muchas formas, ¿no? Porque lo mismo yo estoy pidiendo un Lamborghini y eso no se me va a dar porque no me toca o porque eso no va a ser un bien para mí. Entonces yo lo que estaba pidiendo es que se solucionara un tema. Yo hice todo lo posible en la 3D y luego ya me puse con la física cuántica. Por supuesto, mi casa armonizada también. Es decir, toco todos los palos, pero ya cuando me pongo, ¿no? Cuando hago ese anclaje, ese condicionamiento, cogí la planta, yo la bauticé con el nombre de felicidad. Felicidad, también, tranquilidad, perdón. Puse tranquilidad porque cuando yo visualicé, cuando hice el micro ritual y visualicé mi versión, mi versión de Marta futura, me veía tranquila porque esa situación se solucionaba y porque me daba tranquilidad la resolución que se me había dado, ¿no? Entonces, lo primero que me vino es tranquilidad. Pues cada vez que yo veía esa planta, que la tengo subiendo las escaleras, cada vez que la veía, la tocaba y pensaba, tranquilidad, la ponía en el pecho, tranquilidad, tranquilidad. Pues 3 días ha durado y ya se ha solucionado, ¿vale? Entonces,
Dicho esto, errores comunes que cometen muchas personas a la hora de hacer este tipo de anclajes, ¿vale? Usar varias palabras a la vez, solo es una palabra, no más, una palabra, no es una frase, es una palabra, algo muy fácil de recordar. Otra de las cosas que se acostumbra a hacer mal es mover el objeto cada día. El objeto no se puede tocar, se deja donde lo dejaste después de hacer el micro ritual y ahí se queda hasta que se solucione el tema, ¿vale? Tocar el objeto corriendo, pues cada vez que lo veo, ¿no? Tengo que tocarlo, ¿no? Lo toco muy rápido, ¿no? Lo toco muy rápido, no me paro y ya está, ¿no? Y ya digo, tranquilidad, y me voy. No. Coge el objeto, te paras, lo tocas, te lo pones en el pecho, tranquilidad, y lo sueltas, ¿vale? No es paso rápido y le doy un toque, no. Me paro, me lo cojo, me lo pongo en el pecho, pienso en la palabra, 2 segundos, 3, tampoco no mucho más, y lo suelto, ¿vale? Y otro de los errores que también puede ocurrir, pues antes te he dicho, puedes cambiar el objeto si eliges un objeto que no te gusta estéticamente, pues has cogido una planta chochurría, o has cogido un objeto pues que no te llama la atención o que no te hace relacionar un tema con el otro. Necesitas algo que tú veas que te gusta, que cuando lo miras, que conectas con eso, ¿vale? Señales de que está funcionando, eso es de que no estaba funcionando. Señales de que sí que está funcionando son, por ejemplo, cuando notas un microcambio físico al tocarlo. Digo microcambio porque puede ser, no sé, los hombros se te bajan, como que estabas tensa, automáticamente dejas de estar tensa, o respiras más profundo, o haces un suspiro, ¿no? O te sale una sonrisa. A mí me salía una sonrisa cuando veía la planta. Te sale una sonrisa. Significa que ahí se ha hecho bien el anclaje. Luego también te está funcionando si tú sientes que tienes más claridad en esa situación, ¿no? O que, por ejemplo, estabas esperando una llamada o alguna cosa y se empiezan a mover cosas. Mira, llevaba el tema estancado 6 meses, ¿no? Pero de repente recibo una llamada de esa persona o tenía que hacer pues estoy ofertando para comprar una casa, no me dicen nada y de repente pues recibo una llamada, ¿no? De esa persona. Todavía no tengo la solución, pero bueno, al menos me ha dicho que están en ello. O sea, pasa algo también ahí fuera. También está funcionando si tú estás en un momento, ¿no? de ofuscación y empiezas a buscar el objeto. Estás, por ejemplo, que te viene esa idea a la cabeza de jolín con ese tema y de repente dices, ¿dónde está la planta? ¿No? Si tú ya quieres, tú estás buscando la planta, ¿no? Cuando notas que vas a caer, eso es que es el sistema nervioso, tu sistema nervioso que te está pidiendo ese anclaje otra vez, ¿vale? Así que esos son los errores más comunes, ¿no? El de usar varias palabras a la vez, mover el objeto, tocarlo corriendo o elegir un objeto que no te gusta, y las señales de que sí que te está funcionando es cuando notas un microcambio, cuando tienes más claridad en esa situación, cuando empiezan a pasar cosas o cuando ya empiezas a buscar ese objeto cuando estás en un momento un poco de bajón, ¿vale? De esta técnica hay diferentes variantes. De hecho, el otro día escuchaba a una persona que hacía esto pero diferente, pero bueno, al final podría ser, sí, más de lo mismo, pero una pequeña variante, que es, por ejemplo, en ese caso ella decía coger una planta, aquí no decía otra cosa, sino coger una planta, pedirle algo y ver cómo evoluciona la planta para saber la respuesta, ¿no? Si la planta evoluciona bien, ¿vale? Significa que eso va a ir bien, y si evoluciona mal va a ser, ¿no? Bueno, es como una pila energética de petición, podríamos decir. Bueno, eso podría ser una variante, pero no es la que yo uso, ¿vale? Variantes de esta, ¿no? de esta técnica de anclaje, ¿no? De esta técnica de entrelazado, pues podrían ser, por ejemplo, la versión de día y de noche, ¿sí? ¿Qué es la versión de día y de noche con este entrelazado? Esta versión lo que hace es que tienes 2 objetos, ¿vale? Te pide que tengas 2 objetos. Un objeto para activar, por ejemplo, por la mañana, y un objeto para activar por la noche. Pues, por ejemplo, no me está pasando nada malo, Marta, simplemente yo es que por la mañana pues quiero tener impulso, ¿no? Quiero ponerme a hacer lo que tengo que hacer en mi negocio, y por la noche lo que quiero es descansar porque estoy muy nerviosa. Entonces, puedo tener, pues no sé, imagínate 2 minerales, ¿vale? Yo eso lo hacía con la gratitud, tenía un mineral que anclé con gratitud, ¿vale? Entonces, cada vez que lo tocaba daba las gracias, ¿vale? Pues podría ser lo mismo, tengo, pues no sé, un mineral que por la mañana, ¿no? Cuando lo toco, pues conecto con el impulso, con la fuerza, con la creatividad, con la energía, ¿vale? Para afrontar el día, la palabra que tú quieras, creatividad, para tener ese día creatividad, y por la noche, pues lo activo, ese mineral está activado, otro,
con el descanso, con la calma profunda, con una reparación de todos mis sistemas, ¿vale? Es decir, tengo dos, uno por la mañana que me hace despertarme, ¿no? Y coger el día con mucha energía, y otro por la noche que me hace dormirme, y automáticamente eso es lo que ocurre cuando tú programas o activas esos objetos. En este caso, pues yo lo haría con minerales, para poder conseguir lo que deseas. Incluso puedes elegir un mineral pues que te despierte y otro que te calme, no sé, pues uno que te despierte, yo no lo sé cuál puede ser, uno que te dé mucha energía, no sé, me lo invento, la malaquita, por decirte algo, ¿no? Pues, o no sé, el que tú quieras, y por la noche, pues no sé, una amatista, que además ya vibran en eso, ¿vale? Pues si coges eso y encima tú le pones, ¿no? Le das un nombre y lo activas y le haces ese anclaje, pues evidentemente cada vez que tú toques eso, automáticamente yo creo que cuando toques, por ejemplo, el mineral de noche, ya te van a salir hasta los bostezos, y por la mañana vas a salir, ¿no? Saltando de la cama. Así que bueno, ese podría ser una versión. Otra versión que también tienes de este anclaje, este entrelazamiento, es la versión en pareja, que es que pues tú con una amiga o tú con tu pareja, ¿no? Pues cada persona elige una palabra y al tocar su objeto nombra también la del otro para sincronizar los ritmos en casa, ¿vale? Esa podría ser otra versión. Otra versión, también muy chula, es la versión de ruta de salida, ¿vale? Pues puedes hacer versiones las que te dé la gana, te comparto algunas, pero hay muchas, ¿vale? Pero una versión ruta de salida, por ejemplo, podría ser colocar 2 o 3 objetos, ¿vale? Encadenados en tu recorrido habitual, pues por ejemplo, no sé, pues desde la mesa, no, vamos a imaginar, desde el recibidor, entrada de casa pongo un objeto, en la cocina pongo otro y en la mesa pongo otro, ¿vale? Entonces, cada uno de estos objetos tiene una palabra distinta, tú le has nombrado, le has puesto un nombre distinto, y ese nombre te lleva de un estado a otro, por ejemplo, de pesadez a claridad, a tranquilidad, ¿no? Estaba así, me sentía así, paso por claridad y acabo por tranquilidad. Es decir, es como una ruta de salida. Estaba mal y ahora quiero estar bien. Luego paso por estos estados y ¡bum!, hasta que se desatasca el problema, ¿vale? Son versiones, pero vamos, la del entrelazado normal y corriente, la de coger un objeto y ponerle una palabra y anclarla, eso para mí es muy fácil de hacer y además tiene resultados bastante rápidos. Otra cosa que también puedes hacer es lo que se llama activar la superposición de posibilidades en tu espacio. Otra vez es otra de estas ideas cuánticas que cuando las entiendes haces un clic en tu cabeza brutal. Yo esa la aplico mucho y la aplico mucho desde que hice sesiones terapia con Susana Calderón. Te cuento, en física cuántica existe algo que se llama la superposición. Significa que una partícula puede estar en varios estados a la vez hasta que alguien la observa, ¿vale? En ese momento, la persona, cuando lo observa, elige uno, ¿no? Elige una de esas opciones, uno de esos estados, ¿vale? La función de onda colapsa, ¿no? Y de alguna manera es como si todas las opciones posibles se concentraran ya en una sola realidad. Te cuento, te lo bajo a la práctica, ¿vale? Porque me he explicado un poco como el culo. Si tú lo bajas a tu día a día, a tu vida cotidiana, esto quiere decir que tú también tienes muchas versiones posibles de ti, ¿sí? Hay una versión de ti que sigue en el pozo, hay una versión de ti que ya salió del pozo, una que está aprendiendo a salir del pozo, la otra que ya no necesita vivir otra vez eso. Hay muchas versiones de ti ahora mismo y todas esas versiones existen a la vez, coexisten a la vez, ¿vale? Ya sé que es muy fácil de entender y lo siento si te explota la cabeza, pero espero que esto te dé, ¿no? como una... que sea como un pequeño menú degustación, como un pequeño, como se dice en catalán, un petit tastet, algo muy pequeñito que te abra la curiosidad para seguir aprendiendo esto porque es muy chulo y de verdad que te cambia la vida. Entonces, ya sé que es muy raro, pero ahora mismo existen muchas versiones de ti, una versión de ti que lo ha conseguido, una que no, ¿vale? O sea, muchas versiones de ti en el mismo momento. Entonces, cuando tú haces un gesto, un movimiento o tomas una decisión, ¿vale? Tú estás colapsando una de esas realidades y las otras dejan de estar ya, ¿no? Es por eso que cuando alguien me dice, esta mañana una persona me decía, es que no me puedo permitir esto, no me puedo permitir lo otro, no tengo dinero. Entonces yo le decía, tía, es que, vale, tú no tienes dinero ahora, pero una versión de ti en el cuántico
sí que tiene dinero, ¿no? Y tú has elegido la versión que no tiene dinero, solo tienes que elegir la otra versión, la que sí que tiene dinero. Esa, no sé, vamos a suponer que se llama María. María ahora no tiene dinero, ¿vale? Esta versión de ti no tiene, has elegido esta, has colapsado y has cogido esta, pero tienes otras versiones de ti que sí que tienen dinero, tienes que llegar a esa, ¿no? Como te digo, sé que al principio suena un poco difícil de entender y sobre todo parece más difícil de aplicar, pero te juro que es verdad que con el tiempo y la práctica vas a poder elegir la versión de ti que tú quieres. Entonces, ¿cómo hacemos esto en casa? ¿Cómo lo bajo a la práctica y luego te explico otra cosa? ¿Cómo hago esto en mi casa? ¿Cómo elijo una versión, no? Bueno, puedes hacerlo de la siguiente manera. Yo no lo hago así, pero te explico cómo puedes hacerlo, al menos para empezar a practicar. Tienes que buscar un rincón de tu casa, ¿vale? No hace falta que sea grande, solo tiene que ser un rincón tranquilo, un rincón que sea neutro, que no esté cargado con demasiadas cosas, ¿vale? Algo muy minimalista. Vale, ahora tú allí vas a colocar dos objetos que van a representar dos posibilidades, ¿vale? Esos objetos tienen que ser muy diferentes entre sí. Por ejemplo, pues pones un libro viejo y un cuaderno, una libreta nueva, ¿vale? Para estrenar. O pones un pañuelo oscuro y un pañuelo claro. O pones un mineral o una piedra áspera y otra que sea lisa. Lo que tú quieras, ¿vale? Pero algo que se note la diferencia, ¿vale? Pues cada pareja de objetos representa dos versiones, dos caminos. El que te mantiene donde estás, esta versión de ti, y el que te mueve hacia el otro lugar, ¿vale? Deja esos objetos ahí 24 horas, tú no hagas nada, no lo juzgues, no opines, no expliques, nada, solo observa y mira cuál de los dos te llama más la atención, sin forzar nada, el que te llame la atención, ¿vale? Al día siguiente tomas una decisión, eliges una de las dos opciones, sin pensarlo mucho, tú solo tienes que sentir cuál de las dos vibra mejor contigo, cuál de las dos notas que va más contigo y la otra la retiras. El otro objeto lo retiras, lo guardas, lo tiras, lo regalas, haz lo que quieras, pero lo sacas de ese espacio, esa versión ya no existe. Vale, cuando tú haces eso, lo que acabas de hacer es colapsar una posibilidad. Has elegido con qué realidad quieres quedarte, con qué versión de ti quieres quedarte. Y eso tiene una explicación, como decíamos, ¿no? Desde el cuántico, una más simbólica y una más psicológica. La simbólica, o desde el cuántico, desde el principio cuántico, es lo que te decía antes, ¿no? Este principio te dice que cuando tú eliges una opción, el universo entero se reorganiza a partir de esa elección. Si, por ejemplo, yo elijo ser abundante, ¿no? Me quedo con ese objeto, el abundante, me quedo con esa versión de mí que es abundante, el universo entero se va a reorganizar de manera que yo sea abundante. Mis pensamientos, mis acciones, mis emociones y hasta las oportunidades externas se van alineando con esa nueva frecuencia, porque el campo responde a la claridad. Es decir, si yo no tengo certeza sobre eso, si yo estoy dudando, nada ahí fuera puede pasar. Es como si el universo estuviera diciendo, tía, pero aclárate ya, ¿qué versión quieres? ¿Quieres seguir siendo pobre o quieres abundancia? ¿Quieres abundancia? Lo has decidido, esa es la versión tuya, eliges esa. Vale, vamos a reorganizar todo, ¿no? Todo el atrecho, todo el escenario, vamos a reorganizar todo lo de fuera para que vibren igual, se tienen que alinear. Tú no puedes estar vibrando en abundancia y yo darte otra cosa que no sea eso. Por eso lo de la ley de la atracción, la ley de la manifestación. ¿Por qué? Porque ya estás vibrando allí, con lo que se tiene que volver a ordenar todo. A veces no pasa el momento porque no mueves una roca y se tienen que mover muchas, pero al final llega un momento en el que todo se organiza de tal manera que tú estás viviendo eso. Por eso siempre se dice, ¿no? Primero lo tienes que pensar y luego lo tienes que sentir y luego ya tienes que hacer como si ya hubiera pasado. Es más de lo mismo. Es que tú ya has elegido esa versión y todo se está reorganizando ahí fuera para que tú puedas vivir esa versión. Eso es un tema de cuántica, no es un tema de si creo, dejo de creer, que si... No, es un tema básicamente de cómo funcionan, ¿no? Las moléculas, las partículas y todo esto. Entonces,
Luego hay otra explicación, ¿no? Otra capa, podríamos decir, no solo la simbólica, ¿no? Que es la que habla de alineación de frecuencias, sino que es una capa más psicológica, que es que al decidir tú físicamente entre dos objetos, los que hemos dicho, dos pañuelos o dos piedras o lo que sea, tú activas en el cerebro la red que asocia acción con el cambio. Es decir, le enseñas a tu cuerpo a salir del bloqueo. Es que no sé, sal del bloqueo. Es que no sé si quiere, sal del bloqueo, elige una, ¿no? ¿Qué pasa cuando haces eso? Que tu cerebro entiende que algo real ha pasado, que ya no estás pensando en si cambiar o no, que tú ya has movido una pieza del tablero, tú ya has movido ficha, ya has tomado acción. Y ese gesto, aunque sea muy pequeño, aunque sea una chorrada, he elegido entre dos piedras, qué tontería, Marta, ya, pero ese gesto libera dopamina, que es el neurotransmisor de la motivación. Por eso después de tú elegir, sea lo que sea, entre esto o cuando eliges en general, ¿no? Cuando tomas una decisión tienes una sensación de alivio o de impulso porque tu cuerpo recibe la señal de que el estancamiento ya se ha acabado. Ya se acabó. Por eso muchas veces decimos, ¿estás mal? Ordena. Porque en el momento en que tú ordenas o tomas acción, automáticamente tu cerebro dice, ah, vale, esto ya ha acabado, ya no está en plan, ¿no? No está en el sofá tirada, lamentándose, ya ha tomado acción. Luego entonces empiezan a ocurrir cosas, todo se reordena porque ya ha tomado una decisión, quiere salir de ese bache, ¿vale? Es un gesto mínimo si tú quieres, ya te digo, pero te aseguro que es súper poderoso porque la energía del no sé, ¿no? Es la que más te drena. Pero cuando tú eliges, aunque sea algo muy pequeño como lo que te acabo de decir, el mundo entero se pone a tu favor, se reorganiza. No, cuando tú cambias, todo cambia. Fíjate que eso también pasa con las personas. Yo quiero que el otro cambie, el otro no va a cambiar. O sea, el otro no va a cambiar. Cambia tú y cuando tú cambias, automáticamente todo se reorganiza. ¿Qué significa, Marta, que todo se reorganiza? Que unos se largan, que otros se quedan, pero de otra manera, ¿no? El entorno cambia. Pero cuando tú cambias, cuando tú decides, de decir, yo qué sé, este tío está abusando de mí, esta persona está abusando de mí, ¿no? Quiero que cambie, no va a cambiar. Cambia tú, ¿qué decides? ¿Seguir siendo la que no pone límites o la que pone límites? No, quiero poner límites. Pones límites y ¿qué pasa con la otra persona? Que la otra persona cambia. Entonces es lo mismo, ¿vale? Vale, y ya, mira, creo que por último, porque ya llevo mucho rato y no me quiero alargar, hay más cosas que puedes hacer, pero esta última creo que también te puede ayudar. Te quería hablar otra del agua, pero quizá en otro episodio. Sí, me quedo con esta, con la de coherencia energética, ¿vale? De coherencia energética. Te cuento. En física cuántica hay un concepto que se llama la de coherencia, ¿vale? Hasta donde yo sé, creo que se llama así, si no, pido perdón, yo es como lo tengo entendido, de coherencia, ¿vale? Y básicamente significa eso, cuando una partícula está en coherencia, su energía está ordenada, está sincronizada, fluye en una dirección clara, pero cuando no lo está, ¿no? Y en este caso en la casa, cuando no lo está, cuando el entorno se llena de ruido, se llena, ¿no? de estímulos, de interferencias, de vibraciones, de cosas, ¿no? Pues que están desordenadas, podríamos decir, esa coherencia se rompe. Entonces la partícula pierde foco, se dispersa y deja de manifestar un estado estable, ¿no? Un estado coherente, el que tú quieres conseguir, ¿vale? Y a nosotros nos pasa igual, a nosotros y a nosotras nos pasa igual. Cuando el entorno en el que vivimos está lleno de interrupciones, de ruido visual, de luces fuertes, de objetos amontonados, de aparatos encendidos por todas partes, qué sé yo, lo que te puedas imaginar, ¿qué ocurre? Pues ocurre que nuestra mente no puede sostener la frecuencia pues, que quiere tener, ¿no? La de calma, la de claridad, la de abundancia, la que sea, no puede. O sea, si mi entorno está hecho un caos, yo no puedo sostener esa frecuencia que necesito. La de paz, la de felicidad, la de armonía, la de abundancia, la de salud, no puedo porque ahí fuera no hay coherencia con esto que yo quiero, ¿no? Entonces, esta interferencia externa genera una decoherencia interna, ¿vale? Por eso se suele decir, como está tu casa, estás tú. Y sí, es una forma muy simplificada de decirlo, efectivamente, porque no hay coherencia. Por eso, la tercera acción de la que te quiero hablar consiste justamente en eso, en crear una zona, ni que sea, si no puedes toda la casa, crear al menos una zona de coherencia
energética dentro de tu casa, coherencia con lo que tú quieres. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Elegir un espacio concreto, el que tú quieras. Un escritorio, una mesa, una esquina del salón, me da igual, una silla junto a la ventana, lo que tú quieras, ¿vale? Lo importante es que ese lugar se convierta en, podríamos decir, un laboratorio de orden, de presencia, de silencio, ¿sí? Algo que te transmita eso. Tienes que quitar todo lo que... O sea, en esa zona, cuando tú decidas qué zona quieres, quita todo lo que te interfiera. Las notificaciones del móvil, los cables, las pantallas, los papeles que te recuerdan cosas pendientes, fuera, 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 fuera. Simplifica hasta que solo te quede lo esencial. Y después dejas ese rincón quieto, sin añadir absolutamente nada ni quitar nada. Mínimo 24 o 48 horas, ¿vale? Durante ese tiempo observa, solo observa. Y fíjate en cómo te hace sentir ese rincón, esa zona. Mira si respiras diferente, mira si piensas más claro, mira si el cuerpo se relaja, si el cuerpo se suelta. Si tú notas esa diferencia cuando observas ese rincón que tú has elegido, acabas de crear tu primera zona de coherencia en casa. Y te puede parecer una tontería, pero no lo es. No solo te has creado un refugio, que eso lo podemos hacer sin consciencia, ¿no? Me creo un refugio y está bien, sino que me he creado una zona que vibra como yo necesito que vibre. Así que aunque ahí fuera todo se desmorone, cuando yo voy a ese rincón automáticamente conecto con esa vibración que yo quiero conectar, ¿no? Y a esa frecuencia con la que yo quiero vibrar. Así que crear una zona de coherencia para mí es otra de las claves para cuando una está en el pozo, cuando tú estás mal, dices, es que no puedo pensar con claridad. Cuando tú ya has creado esa zona, ya lo tienes anclado allí, automáticamente cuando tú activas eso, sales mucho antes del bucle, sales mucho antes del pozo y sales mucho antes de esa situación que te preocupa. Así que bueno, esas serían 3 cosas explicadas de forma muy sencilla, porque al final la física cuántica es muy complicada. Yo para nada soy, vamos, ya te lo digo, o sea, si... Mira, te digo, si me aplicaran la ley de China de tener que formarme en una materia para poder hablar de ella, yo no podría hacer este episodio porque yo no... O sea, yo no tengo el título ni muchísimo menos, simplemente como te digo soy curiosa y me gusta poder relacionar las cosas y poder encontrar sentido a todo y me paso el día como mi amiga Olga, ¿no? Nos pasamos el día investigando, leyendo, experimentando, probando, cayéndonos, levantándonos. Y a mí esto que te he compartido hoy, ¿no? Estas 3 acciones que puedes tomar, a mí me ayudan, porque lo que te decía al principio, cuando estás en un mal momento no puedes estar de brazos cruzados, necesitas salir de allí, del pozo, y necesitas tomar acción. Así que para mí esto es una forma muy fácil de utilizar tu casa, como decía al principio, ¿no? Como ese campo cuántico, ¿no? Como un campo cuántico para acelerar un cambio. Para mí es una forma de entrelazarlo todo, que al final todo está entrelazado, simplemente es tener conciencia, saberlo y aplicarlo. Así que bueno, espero que este episodio te haya gustado, te haya ayudado. Coméntame si vas a hacer una de estas cosas o si ya lo has hecho, dime cómo ha ido el resultado. Estaré encantada de escucharte, de leerte, de compartir, de que me compartas. Y nada, por supuesto también si te ha gustado el episodio, pues compártelo con otra persona a la que le pueda venir bien, quizá una persona que lo esté pasando mal o no, da igual, no hace falta que lo esté pasando mal. Esto es uno de esos, ¿no? Esas píldoras de sabiduría que uno se guarda para cuando necesita, así que bueno, compártelo. Si te gusta el episodio, déjame unas estrellitas en la plataforma en la que me estés escuchando y nada, ya me despido de ti dándote las gracias y me despido hasta la semana que viene, deseándote pues que si me estás escuchando por la mañana, que tengas un gran día, si lo estás haciendo por la tarde, que tengas una feliz tarde y si me estás escuchando por la noche, que tengas una feliz noche y dulces sueños. Te mando un abrazo enorme y nos escuchamos la semana que viene. ¡Mua!